Amén y amén. Primera carta a los Corintios, capítulo número 7, verso número 8. Dice la palabra del Señor: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, históricamente no tenemos precedentes, o por lo menos bíblicos, ni tampoco históricos, ¿sí? No tenemos precedentes de que Pablo, ¿sí?, haya estado o no casado. Ciertos historiadores, sí, pero obviamente sin fuente bíblica, ¿sí?, dicen que lo estuvo, pero había enviudado. Mas, sin embargo, hay un texto que podríamos decir que nos ayuda a poder saber la condición de cómo se encontraban, ¿sí?, los discípulos del Señor en aquel entonces. Si vamos, por favor, a la escritura, ¿sí?, del texto que estamos justamente, ¿sí?, leyendo, acompáñenme, por favor, a la segunda carta de los Corintios. Primera carta de Corintios, capítulo número 9. Si bien es cierto, Pablo advierte a viudas o viudos y solteros no casarse, ¿sí?, esto no significaba de que Pablo no estaba en contra, ¿sí?, del casamiento. Veamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo 9, versículo, ¿sí?, número 5. Primera de Corintios, capítulo 9, verso número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor: no tenemos, a manera de pregunta o interrogante para el mismo pueblo del Señor, no tenemos derecho, dice él, de traer con nosotros, ¿a quién? Una hermana, pero ¿bajo qué condición o bajo qué yugo? Dice ahí, por mujer, sí, que vendría a ser por esposa, como también, ¿quiénes? Los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y también incluye y Cefas, que era también, sí, en este caso Pedro. Mi amado hermano, entendamos pues que Pablo no es que estaba en contra del matrimonio, al contrario, mas sin embargo, por asuntos de servicio a Dios, era más conveniente de estar sin este yugo para poder servir con mayor libertad en el Señor. Tenemos que tener esta premisa antes de adentrarnos en el estudio de Corintios, capítulo número 7, verso 8 en adelante. Es necesario entender que Pablo no es que estaba en contra del matrimonio, más bien él lo pone como algo legítimo siempre y cuando sea en el Señor. Si queremos inclusive un dato adicional bíblicamente, acompáñenme por favor, sí, al primer libro de Timoteo, la primera carta de Timoteo, y más adelante de los Corintios, en el capítulo número 4. Primera carta de Timoteo, capítulo número 4. El mismo Timoteo, recuerden que este era un hijo espiritual de Pablo, que después estuvo al frente de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo número 4, ¿sí? El mismo Timoteo advirtió de que este asunto de casarse, ¿sí?, se levantarían falsos profetas para promulgarlo, y advierte a la iglesia. Dice desde el verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice ahí, apostatarán. Recuerden que este término significa abandonar o también, sí, negar la fe. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. No es que el espíritu predica, pero el espíritu que puede estar en una persona sí puede engañar. Y a doctrinas de demonios. Recuerden que el término doctrina significa enseñanza de demonios. Verso 2: por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada o insensible la conciencia, que enseñarán. ¿Qué dice el verso número 3? Prohibirán, dice ahí, casarse, ¿sí?, y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esa misma ideología que tenía Timoteo, claro está, también la tenía Pablo, y mucho más siendo Pablo, sí, el instructor de Timoteo. Sí, una vez esclarecido este punto principal o esencial, no es que Pablo al decirle a la iglesia de los Corintios de que mejor le sería al hombre o al que ha enviudado quedarse sin casar, no lo hace con la intención de prohibirles que se casen, no, sino que él ve como algo ventajoso que el no tener el yugo del matrimonio aplicaría de una mejor manera para servir ¿a quién? Al Señor que los ha salvado. Amén. Tengamos en claro, mi amado hermano, este primer principio. Y si queremos corroborar con un texto que se leyó ya el jueves anterior, en el mismo libro de Corintios capítulo 7, verso número 32 y 33, así también lo ratifica. Léalo por favor. Quisiera pues, dice el texto, que estuviesen sin congoja o sin malestar. El soltero tiene cuidado ¿de quién? De las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado ya no del Señor, sino de las cosas del mundo, de cómo agradar ¿a quién? De cómo agradar a su mujer. Mi amado hermano, entendamos pues este principio bíblico. Pablo no está en contra de que se casen, sino de que se pueda servir con libertad en el Señor. Ahora bien, verso número 8. ¿Cuál era la recomendación de Pablo? Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse, dice ahí, como yo. Bueno, hemos visto el asunto de los solteros, pero también las viudas podrían enlistarse dentro de esa recomendación que Pablo les está haciendo notoria a toda la iglesia. Pues sí, y a mi manera de ver, ya hago un criterio personal, una viuda, mi amado hermano, tiene mucho más, yo diría, que dar en el Señor por tener ella la experiencia de haber estado casada. Y por ende esa experiencia le va a ayudar para poder identificarse con los problemas de los matrimonios, de los hogares, justamente de personas que no conozcan del Señor. Es decir, que se hace una herramienta doblemente útil por la experiencia que ha podido tener ella al estar casada. Pero hay un paréntesis que debemos de considerar con respecto a una viuda. Si vamos, por favor, acompáñenme a la Biblia en la carta de Timoteo, pero en el capítulo 5, un capítulo posterior al que ya se leyó en el capítulo 4, capítulo número 5, hay una advertencia para las viudas. Primera de Timoteo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice, voy a leer ciertos textos de este capítulo. Empiezo con el versículo número 5 del mismo capítulo 5, 1 Timoteo 5:5. Después quiero llegar al versículo 11, en resumidas cuentas. ¿Ya lo encontró? Listo, leamos. Dice el texto: mas la que en verdad es viuda. Ahora, ¿cómo es esto? Una viuda, para ser viuda, ¿qué debió haberse cumplido en su vida? Haber perdido, ¿qué cosa? Su esposo. Igual cambiaría si el tema es por el varón, ¿no? Para que un hombre sea viudo debió haber perdido su esposa. Ahora, ¿por qué Pablo, mi amado hermano, escribiéndole a Timoteo, le hace esta pequeña aclaración? La que en verdad es viuda. Mi amado hermano, en el contexto bíblico del capítulo 5, Pablo estaba advirtiendo a la iglesia acerca de lo que es el sustento
o el apoyo que podría brindarle una iglesia a una mujer totalmente desamparada, como lo vendría a ser una viuda. Mas sin embargo, en la iglesia de los Corintios habían viudas jóvenes. Viudas, mi querido hermano, que si bien es cierto cumplían esta condición, haber perdido a su marido, pero por su juventud, si no se sujetaban al Señor como una verdadera viuda. Es decir, que en su viudez, más bien, y su pasión desordenada, estando en la condición libre de este yugo, buscaban marido. En cuyo caso Pablo decía, una viuda que no cumpla ciertos requisitos espirituales no puede entrar para ser sustentada por la iglesia. Y en ese contexto bíblico, cuando vamos al versículo 5, dice Pablo, mas la que en verdad es viuda, es decir, la viuda que la iglesia debería de amparar, que debería de ayudar, debe de cumplir lo siguiente. Primeramente, ha quedado, es decir, que no tiene a alguien más cercano a ella que la pueda sostener, que la pueda sustentar. Recuerde que si una persona ha enviudado, sobre todo ya de edad avanzada, se sobreentiende que en ese transcurso ha generado o ha procreado hijos, amén, que obviamente pueden hacerse cargo de ¿quién? De la viuda, ¿verdad? Ahora, otra cosa es que los hijos que teniendo esta responsabilidad y ver a su madre que ha quedado en estas condiciones, no la quieren sustentar, entonces el pecado se atribuye directamente al hijo. ¿Sí? Porque no ha tomado la responsabilidad de poder honrar a su padre o a su madre en ese estado en el cual la vida le ha proporcionado. Ahora, dice el versículo número 5, ha quedado sola. Segundo, ¿qué otro requisito cumplió una viuda? ¿O debería de cumplir una viuda? Viudas que esperan ¿en quién? En Dios. Mi amado hermano, no sé, a veces yo me pongo un poquito intransigente cuando doy consejería con personas adultas que han enviudado, sobre todo mujeres. Porque, mi amado hermano, una persona que, vuelvo y repito, que ya ha experimentado el tener una familia, sus últimos años de vida, ¿cuántos saben que la vida del hombre está en su esplendor de 30 hasta 40 años? ¿Verdad que es así? Y antes de eso, la vida del hombre y de la mujer está en ascenso, ¿verdad? Diríamos que llega a los 30 y de los 30 a los 40 se mantiene. Pero de los 40 para adelante, la vida del hombre comienza a declinar. Las fuerzas comienzan a abandonar. Las enfermedades comienzan a aparecer, las dolencias. Mi amado, y si algo en Dios, los hijos de Dios, los cristianos que han podido asimilar con una verdadera responsabilidad la doctrina, sabrán bien que si han enviudado en ese ocaso, en esa recta final, deberían de dedicarle sus últimos años al Señor con todas sus fuerzas. Pero obviamente que a veces en la práctica no sucede eso. En la práctica tienen 50 años, ya están buscando muchachas de 15 para casarse. En la práctica, mi querido hermano, se hacen de mujeres que tienen como 5 o 6 hijos pequeños. Y a él le toca empezar de esa edad a criar un muchacho ajeno o entenado. Mi amado hermano, si queremos ser verdaderamente responsables espiritualmente hablando, lo idóneo, lo ideal sería que si usted se ha quedado solo, sirva ahora en esa última etapa de su vida, sirva con todas sus fuerzas, con todo su corazón al Señor. Pero si no tiene don de continencia, cásese. Amén. Alguien podría decir, ya de 50 o de 60 años, bueno, antes que yo necesito una mujer, perfecto, cásese entonces, no peca. Pero si no se casa, hace mejor. Se sobreentiende que ese tiempo que va a quedar solo, se lo va a dedicar de lleno ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Bueno, ahora, Pablo mencionaba con respecto a la viuda, verso 5, y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones,
noche y día. Es decir, que es una mujer entregada a la oración, a la intercesión. Y Pablo en el contexto dice, a ese tipo de viudas la iglesia debe sustentar. Primer punto, a personas que no hayan quedado con terceros, digámoslo así, que lo pudieran coger a su cargo. Si se ha quedado totalmente solo o sola, la iglesia debe de hacerse presente. Segundo, debe de ser, ¿qué cosa que más dice la Biblia? Como segundo aspecto, espera en Dios. Es una mujer de fe. Porque alguien de fe espera en Dios. ¿Verdad que es así? Su labor, diríamos así, en su estado de viudez, no está, diríamos así, a expensas de alguien, sino a expensas de su Señor. Amén. Y tercero, el tiempo lo invierte en la intercesión, en la oración, en la búsqueda de la voluntad de su Señor. Amén. Bajo esas condicionantes, sí, Pablo dice, esas son las viudas que califican. Y dice el versículo número 6, pero aquellas viudas, dice en el verso 6, pero la que se entrega a los placeres, porque esta viuda, como dice por ahí, por fin se murió, ya era hora de que se muera, soy libre para volver a revolotear por los campos. Mire que le está hablando a viudas cristianas, no le está hablando a viudas que no son cristianas. Le está hablando a viudas que son cristianas. Le está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Amén. Sí, perdón, a la iglesia de Éfeso, a la cual dirigía Timoteo. Versículo número 6. Pero a las que se entregan a los placeres viviendo, ¿cómo están consideradas según la palabra? Están muertas. Ahora, cuando dice que están muertas, no significa que han perdido la salvación, sino que están, mi amado hermano, sí, en cuanto a fruto, están totalmente en serio. Porque en vez de producir para su Señor frutos, mi amado hermano, sí, como lo decía Juan el Bautista cuando predicaba, sí, antes de llamar a la gente a las aguas, sí, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pablo las considera como que estuvieran muertas, sí. Ahora bien, cuando avanzo al versículo número 9 de ese mismo capítulo 5 de Timoteo, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de ¿cuántos años? ¿Verdad? Mire, una viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, es decir, de una mujer que por su testimonio, su entrega y devoción no ha tenido muchas relaciones, es decir, que no ha sido una mujer, o pongamos la misma condicionante que un hombre, ¿sí? Porque puede también llegar a ser tan devoto una mujer como también un varón, ¿sí? Pero el punto es que no haya sido o no haya tenido una vida promiscua, que hoy le gustó se casa con ese, le dio un pero, la votó, sí, se divorció y después puso la mirada en el otro, se volvió a casar, no le gustó algo, lo dejó, otra vez se divorció, vio a otro y siguió. ¿Eso qué implica? De que esa persona nunca tomó un matrimonio como una relación seria, sino más bien como una relación de inestabilidad. No me supo lavar los platos, te vas. Y la mató, porque no sabía lavar los platos. Mi amado hermano, Pablo quiere corregir, ¿sí?, cómo se debe de llevar un matrimonio dentro de la esfera cristiana. Yo entiendo que usted y yo, ¿sí?, hombre y mujer, no somos perfectos. Pero en la unidad del matrimonio se busca, mi amado hermano, ¿sí?, la perfección. Amén. ¿Se encuentran errores? Por supuesto que sí. Que hay, sí, de pronto criterios encontrados, que hay diferencia entre un marido y una mujer, un esposo y una esposa, cuando no se ponen de acuerdo sobre algún tema en específico. Sí, yo entiendo que puede haber de pronto controversia, puede haber un poco de calor en la relación porque se está tratando ese tema. Sí, es verdad, eso es inevitable. Pero como hijos de Dios llegan a un consenso. ¿Se acuerda usted el asunto de la vía de la concesión? ¿Sí?
se llega a un consenso, se busca una solución, pero ambos, mi amado hermano, sí, llegan a establecer una salida a su problema. Por eso es que el diálogo era fundamental dentro de la relación matrimonial. Ahora, yo tengo que retomar un tema del jueves anterior, pero en breve lo tomamos con respecto a que el varón debe de ser, ¿qué cosa decíamos el jueves pasado? Debe de ser cabeza de quién. ¿Cabeza de quién? De la... No, usted no sabe, estoy tomando la lección. ¿De qué? De la esposa. Amén. Ya vamos a llegar a eso. Ahora, termino este versículo, este pasaje de Timoteo con respecto a la viuda. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Amén. Dejo ese tema ahí porque en algún momento lo estudiaremos más profundamente, ¿sí? Para no apartarnos de los problemas matrimoniales. Retomemos por favor 1 Corintios capítulo número 7, que es el texto en cuestión de estudio. 1 Corintios 7, versículo número, recuerde, 8. Digo pues a los solteros y también a quienes, a las viudas. Ya sabemos a qué clase de viudas se está refiriendo Pablo, ¿verdad que sí? Viudas obviamente que han solemnizado, ¿sí?, su vocación para permanecer en un estado, diríamos así, de inactividad matrimonial, pero sirviendo al Señor. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¿qué cosa? Que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Y cómo era Pablo? Libre en ese sentido de, sí, el yugo del casamiento. Libre del yugo del casamiento. Amén. Él no tenía en ese sentido una esposa en ese momento. Sí, no sé si la habrá tenido antes o habrá enviudado. Sí, pero en ese tiempo Pablo no tenía, sí, el yugo del matrimonio. Versículo número 10, verso número 9. Pero, y aquí viene el asunto, si no tienen don de continencia, ¿qué dice el texto bíblico? Ahora, esto lo analizamos extensamente el jueves anterior. Recuerde que habían tres formas de poder ver bíblicamente cómo era el asunto, sí, del don de continencia. Recordamos simplemente lo que dice el Evangelio según San Mateo. Vamos rápidamente, por favor. Voy solamente a recordarlo, porque esto ya lo estudiamos. Evangelio según San Mateo. ¿Lo tiene? Capítulo 19. Recuerden que cuando hablamos de don, hablamos de una gracia recibida de parte de Dios para con el hombre. Eso es un don, un regalo de Dios, sí, que se le otorga al hombre. Mateo capítulo 19, versículo número 10 en adelante, vamos a leer. Le dijeron sus discípulos, ¿a quién? A Jesús. ¿Qué le dijeron? Si es así la condición del hombre con su mujer, ¿no conviene? ¿Qué decían los discípulos de Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús les puso un freno, ¿sí?, en todo caso a su entorno en el cual él, sí, se desenvolvía. Les puso un freno a la sociedad, sobre todo a sus discípulos, para que pudieran llegar a tener estabilidad conyugal, ¿sí? Dentro del círculo social en los tiempos de Jesús era muy común que un hombre despidiera o repudiara a su mujer por cualquier tontería.
Sí, en ese sentido Jesús, para poder tener parámetros y darle estabilidad a la relación, Jesús le dice, a ver, aquí el casarse es una cosa seria, sagrada, y si por alguna razón va a haber separación, que sea de manera exclusiva a consecuencia de fornicación. ¿Se recuerda? Sí se recuerda, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús para los que se acuerdan. Mi amado hermano, si Jesús le pone ese parámetro, esa pared a los hombres, porque ellos eran los que tenían esta potestad, la mujer no la tenía, de otorgar carta de divorcio. ¿Sí? ¿Cuántas veces en los problemas en casa, lo primero que sacan como para dar a relucir, ¿sí?, y atemorizar a la pareja es, ay, si tú sigues con este problema, mejor me voy? ¿A cuánto le pasa esto? ¿Verdad? Y con toda seguridad. ¿Sí? No, que me voy donde mi mamá entonces. Es que si no me das lo que te estoy pidiendo, te dejo. Y ahí te quedas con tus hijos. A veces, mi amado hermano, se usa esto como una manipulación, una herramienta de manipulación. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado, porque el matrimonio no es, mi querido hermano, bueno, a diferencia de cómo lo quiera ver el mundo o cómo lo quieran ver nuestras leyes terrenales, pero para Dios el matrimonio es un vínculo sagrado instituido por Dios. ¿Te recuerdas tú la famosa frase, y lo que Dios ha unido no lo separará el hombre? Pero parece ser que los primeros que quieren separar ese vínculo son los propios integrantes del matrimonio. Amén. Mi amado hermano, si tú tienes problemas en tu matrimonio y no los puedes resolver por ti mismo, en este caso con tu pareja, tienes que buscar ayuda para poder encontrar una salida a ese problema, a ese inconveniente. No que aquí de pronto en la enseñanza de la iglesia vamos a topar tu problema y vamos a tratar de resolverlo. No, pero tienes que buscar en privado, ¿sí?, cómo poder resolver ese problema. Amén. Pero aquí por lo menos vas a recibir ciertas directrices, ciertas bases de saber qué hacer para poder encaminarte de la mejor manera dentro de tu matrimonio. Ahora, no vayan a perder por favor Mateo capítulo 19, no, sí, téngalo abierto y vuelva a leer, no vaya a cerrar, sí, la Biblia en Mateo 19. Vuelva a leer por favor conmigo el verso número 9 del capítulo 7 de los Corintios. ¿Qué nos dice? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Ahora, ¿qué es la continencia? Por el contexto estamos hablando exclusivamente del apetito sexual. Por el contexto. Porque yo puedo tener de pronto puedo tener don de continencia para el dulce, por ejemplo. ¿Verdad? Es decir, me pueden poner una torta, me pueden poner un bocadito de dulce. Y yo, no, yo sí tengo fuerza de voluntad, tengo don de continencia para no. ¿Verdad? Se lo puede plasmar de esa manera. Pero por el contexto bíblico se refiere de manera exclusiva al aspecto sexual. Sí, al aspecto sexual. Y dentro del aspecto sexual, el Señor, mi amado hermano, ha hecho al hombre sexualmente activo. Tanto la mujer como el varón. Recuerde que el Señor, sí, nos hizo también, entre otras cosas, nos hizo seres sexuales. Amén. Y el sexo dentro del matrimonio es legítimo. Recuerde esto. El sexo dentro del matrimonio es legítimo, es decir, permitido. Mas fuera del matrimonio es fornicación, es ilícito. Amén. Recuerde este principio bíblico. Por eso es que a veces muchos, sobre todo como pareja, no aguantan en la iglesia. ¿En qué sentido? Porque se les insta desde el púlpito a que arreglen su vida. Y muchos dicen, uy hermano, usted mucho taladra con eso y así a mí no me gusta. Bueno, a la verdad no estoy aquí para decirte lo que te gusta, estoy aquí para decirte lo que Dios dice en su palabra. Ahora, si no te gusta lo que se dice desde el altar, no te enojes conmigo, enójate con Dios.
¿Sí? Ponte a pelear con él y después me cuentas quién salió ganando, ¿ya? Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 12, hablando de la continencia, ¿sí? Jesús fue muy práctico y dijo, pues hay eunucos, esto yo lo expliqué, ¿sí? Eunucos son personas castradas, ¿verdad? Pues hay eunucos que nacieron así. ¿Desde dónde dice la Biblia? Desde el vientre. Usted sabe que eso se refería a qué? A que el Señor les dio desde que antes de que salieran de la matriz, ¿sí? de su madre, ya salieran prácticamente favorecidos para no tener, ¿qué cosa? Apego, sí, en una relación sexual. Pero eso porque Dios se los concedió ¿desde dónde? Desde el vientre de la madre. Sí, personas que desde que nacen el Señor ha puesto en ellos este atributo. No lo vea como una desventaja, no lo vea como algo inferior. Uy, es que nunca lo ven como mujer, no lo vea de esa manera. Mi amado hermano, si en Dios el Señor le ha otorgado a alguien, sea hombre o mujer, el no tener de pronto el apetito sexual, ¿sí? No es que no les gusta en este caso el ser contrario, sino que no les gusta a la mujer, no que no les gusta a los varones, les gusta, pero de eso a tener una vida marital, ellos dicen, no, yo prefiero quedarme así, sin compromiso, y servir al Señor y entregarle mi niñez, mi juventud, mi madurez, mi ancianidad. ¿Cuántos son así? Está bien, y si no es así, también está bien. Versículo número 12. Hay quienes son eunucos, dice, desde el vientre de su madre. Otros, hay eunucos que son hechos eunucos, pero ¿por quiénes? Por los hombres. Eso es cuando el hombre le impone a otro hombre que sea eunuco. No porque esté castrado, sino que le obliga a llevar una vida de celibato. Amén. Hay una institución religiosa universal, ¿sí? Que obliga a los que sirven, ¿sí? En sus filas que sean célibes. Pero ojo, eso ya no es don de Dios, sino que es una imposición del hombre. Y dentro de la imposición del hombre se corre un peligroso riesgo. ¿Cuál es ese riesgo? De que ese hombre, como no tiene el don, puede incurrir, ¿sí? Durante su servicio a una inmoralidad sexual. Y de ahí justamente se desprenden muchos escándalos, ¿sí? En la religión tradicional. Mi amado hermano, ese es el riesgo cuando el don no viene de parte de Dios. Y por último dice ahí, y hay quienes también, dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Miren, esto es algo importante, porque hay alguien que puede hacerse eunuco aun cuando haya tenido en un tiempo de su vida, si haya tenido una relación conyugal. Por ejemplo, en el caso de una viuda o de un viudo, una persona puede de pronto, después de haber perdido a su pareja, decir, Señor, de aquí en adelante no voy a buscar hombre o no voy a buscar mujer, te voy a buscar a ti y voy a disponer toda mi vida para servirte. Y a partir de esa promesa en adelante, él mismo se hizo eunuco. Amén. Miren que aquí tenemos las tres posibilidades. Y dice, volvamos por favor a Corintios capítulo 7. Pero si alguien no tiene, es decir, el don, es decir, Dios no se lo dio. Dos, si alguien, ¿qué más? Está siendo obligado a que lo haga. Y por último, si alguien no ha propuesto, ¿qué cosa en su corazón? Ser eunuco. ¿Qué es lo que recomienda el apóstol Pablo? Pero si no tienen don de continencia, cásense. Hermana, pero usted tiene 75 años. No, es que a mí me gustan los hombres, yo quiero casar. Perfecto, yo la caso. Prefiero casarla o casarlo que a que esté quemándose. ¿En qué sentido? En que por su pasión, ¿sí? Esté, en este caso en su mente, ¿sí? Se esté forjando el pecado. En cuyo caso, ¿sí? Si encuentra pareja en
el Señor yo los caso. Amén. Porque así lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Acompáñenme a Corintios capítulo número 7, ¿sí? Versículo 39. ¿Ya lo encontró? Está cerquita. Primero de Corintios 7, verso 39. La mujer casada está, ¿qué cosa? Está ligada por la ley. Amén. Mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, ¿cómo queda esa mujer? Libre es para casarse. Y hay muchos que leen el texto hasta ahí nomás. Libre es para casarse con quien quiera. Pero se olvidan de la siguiente parte del verso. ¿Qué dice ahí? Ahora, esta reglamentación, ojo, es para los que sí son hijos e hijas de Dios. Mi amado hermano, recuerde esto. La intención de Dios en el matrimonio es que el matrimonio busque la felicidad en el Señor. ¿Por qué tanto fracaso matrimonial? Porque muchas veces quien elige a tu pareja no es el Señor, sino que fuiste tú. Y si alguien, mi amado hermano, puede llegar a equivocarse en la vida, soy yo. Ahora, gloria a Dios por las misericordias que aun cuando gente que no ha sido, diríamos así, o no ha llevado la fe, ha podido encontrar la felicidad con su pareja. Eso es una gran misericordia de parte de Dios. Pero, mi amado hermano, de los múltiples matrimonios, son escasos, contados con los dedos de la mano, sí, aquellos que logran por la misericordia de Dios tener un matrimonio estable. Pocos. Mi amado hermano, de ahí la recomendación del Señor en el verso número 39, ¿sí? Donde nos dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal. Ahí está la restricción, con tal que sea en el Señor. Ahora, ¿qué es eso de en el Señor? Está hablando, mi amado hermano, con alguien, ¿sí?, que tenga en su interior, ¿sí?, a Cristo Jesús. Este tema de en el Señor implica muchas responsabilidades. Y justamente para engancharnos a la pregunta de la semana anterior, ¿cómo debe de ser un marido en el Señor? Quisiera saberlo. Ahora sí, acompáñeme a la carta de los Efesios. Capítulo 5. Efesios capítulo número 5. ¿Lo tienes? Verso 20, bueno, leamos desde el verso 21 en adelante. Recuerde que por el contexto, ya habíamos anunciado esto la semana anterior, por el contexto, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿A qué se refiere o a quiénes va dirigido? A los casados. Sí, de manera exclusiva. Claro que se lo puede entender también de manera generalizada. Pero, sí, por el contexto, sí, el versículo 21 va de manera muy, pero muy favorecida o inclinada al matrimonio. ¿Y qué es lo que, cómo empieza el texto? Someteos unos a otros. ¿Bajo qué? Bajo el temor de Dios. Es decir, que si yo no quiero someter o sujetarme a mi pareja, si estoy como violentando, en este caso, un mandato del Señor. ¿Ya? Verso número 21.
someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza primeramente por las mujeres. Ahora, ¿por qué siempre empieza por las mujeres? ¿Sí? Diríamos de esta manera, tratando Dios siempre de poner una preferencia para primeramente, diríamos, darle cobertura al lado más frágil del matrimonio. No lo hace porque se las tiene juradas, no. Dice, la mujer es que no. El Señor las pone en primer, diríamos así, en primer tema para poder darle, sí, al lado más frágil del matrimonio la cobertura o la protección necesaria. ¿Sí? Mi amado hermano, dice el Señor en el verso 22, las casadas estén sujetas. Entendamos qué significaba el término sujeta. ¿Sí? Cuando se habla de sujeción, ¿se habla acaso de esclavitud acaso? ¿Se habla acaso, si de pronto, de un servicio abnegado, si como un sirviente? Mi amado hermano, en cuyo caso el término, si fuese así, diría sierva. Las esposas sean siervas de su marido. Y no lo dice así. Y recordando que el término siervo en el griego viene de un término llamado doulos, que significaba esclavo. Y el Señor no ha puesto a la mujer como una esclava del marido. Amén. La mujer en el matrimonio es una compañera. Amén. Una herramienta que Dios ha utilizado para que el marido pueda descansar en ella. Ahora, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas, sí, a sus propios maridos. Ahora, ¿a qué hace referencia el término de sujeción? Mi amado hermano, hablamos en sí mismo de la reacción, ¿sí?, de cómo poder corresponder hacia el marido. Esto a mí me encantó el significado. Apúntelo, por favor, si ha traído papel y pluma. Sí, cuando se habla de sujeción, se habla de la reacción, ¿sí?, de la reacción o correspondencia hacia el marido. Ahora, ¿qué implica ese breve concepto? ¿Sí? Cuando se habla de sujeción, que una casada, ¿sí?, va a reaccionar, va, amado hermano, a manifestar, ¿sí?, para con su marido conforme a lo que el marido pueda hacer despertar en ella. Cuando hablamos de sujeción, hablamos de una correspondencia, ¿sí?, no de carta, sino una reacción, ¿sí?, provocada. Por ejemplo, si el marido, y estamos por eso que hemos mandado a todos los chiquitos arriba, si el marido para el pico, la mujer tiene que corresponder. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Eso es sujeción. Ahora, yo sé que a manera de definición en el español se puede entender algo muy diferente, porque el hombre puede sacar provecho del término como tal. Dice, tú, la Biblia dice que debes de sujetarte a mí, pero lo dice en función de autoritarismo. Amén. En función de machismo. Pero la Biblia no trata de decir eso. Por eso he dado este breve concepto, sí, que se ajusta a la realidad de una correcta interpretación. Sujeción es la reacción provocada por el marido. Es decir, que la mujer se ha de sujetar a su propio marido cuando éste obviamente provoque tal sujeción. Por ejemplo, si el marido va con las fundas de comida a casa, ¿qué debe de provocar esto en la mujer? Sujeción. ¿Qué cosa? Debe de preparar, no recibir, preparar los alimentos. Ella va a corresponder en función de lo que el marido provoca. ¿Sí me está entendiendo? No es que va corriendo a cogerle la funda, no. Él trae el alimento y ella corresponde en sujeción de qué es lo que tiene que hacer con el alimento. ¿Sí me está entendiendo? Eso es sujeción.
Si él deposita la ropa sucia, sí, en el tacho, en este caso donde va, ¿cómo tiene que corresponder ella? Si él entra en el dormitorio, sí, y está queriendo tener con ella relaciones sexuales, la llama, ¿cómo se sujeta a ella? Le corresponde. En sujeción. Mire que ya se habló en los primeros versículos, recuerde usted, de capítulo 7 de Corintios, con respecto al de no negarse el uno al otro, ¿verdad? Y se habló como 3 jueves continuos con respecto, sí, a este tema. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo número 22 que las esposas deben de serles sujetas a quienes, a sus propios maridos. Me encanta, mi amado hermano, porque la Escritura utiliza el término propios. Si hubiera obviado ese término y hubiera puesto de manera muy directa que la casada esté sujeta a su... ¿Por qué añadió propio? Porque su compromiso ya no es con nadie, sino con lo que ahora ella tiene. La hace ver como de posesión suya. Es mi marido, diría la mujer. Amén. Al decir propio, habla de posesión. Es de su pertenencia. Usted, mi amado varón, le pertenece a ella. Amén. ¿Cuántos le pertenecen a su mujer? Ese pegadito está viendo al esposo ahorita. Sí, esa inclinación tiene el texto para poder entender hasta dónde, mi amado hermano, debe de llegar la compenetración de una relación matrimonial. A diferencia de lo que enseña el mundo de hacer, un tema muy común entre las mujeres, no, liberación femenina. Sorpresa, la liberación femenina para pena de los matrimonios se la trata de presentar dentro de la relación matrimonial. Y la Biblia dice todo lo contrario. No, lávate tú, cocina tú, ¿verdad? Mi amado hermano, estamos en contra de la Escritura. La Escritura determina una acción, un accionar consecuente en función, ¿sí?, de la relación que se tiene ahora en Cristo. Y usted me podrá decir, hermano, y por eso tengo problemas. Sí, claro que va a tener problemas. ¿Pues que acaso los problemas no empiezan desde el momento en que ambos no quieren ceder el uno al otro? ¿Verdad que así empiezan los problemas? Usted le dice a tal hora y dice, no, a esta hora. Él le dice, en este lugar no, yo quiero en este otro lugar. Y comienzan las discrepancias. Comienzan, amado hermano, sí, las desigualdades que conllevan obviamente a riña, pelea y separación. Dice el texto bíblico, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y me encanta porque Pablo dice como al Señor. Así es decir, pregunto yo, bueno, para aquellas obviamente que tienen al Señor en el sitial que se merece. Porque si hablamos de cristianas, estoy hablando ahora sí solamente del sexo femenino. Si hablamos de cristianas que realmente aman y sirven al Señor, sí, sabrán muy bien que cuando del Señor se trata, ellas no reparan en absolutamente nada con tal de servir. De hecho, se escucha y se ve de una manera muy frecuente para estas siervas del Señor, que cuando sí, de servicio se trata, ellas no reparan en función, diríamos así, de nada, pero cumplen con su llamamiento. Por ejemplo, hay mujeres que yo he escuchado que suelen mencionar a manera de testimonio, hermanos, yo tenía que hacer esto y lo otro, pero como me tocó de pronto venir a predicar, todo esperó y yo le cumplo a mi Señor. ¿Se han escuchado testimonios como esos? ¿Verdad? Ahora, si esa misma devoción, si se la brindaran al marido, el hogar fuera el paraíso.
Porque cuando de relación matrimonial o de relación conyugal se trata, sí, no, es que mi marido me dijo esto y yo, hermano, ¿qué le voy a hacer caso a ese? No, yo hice lo que a mí me dio la gana y me fui. Mire la diferencia. ¿Qué dice la Biblia? Como al Señor. Amén, ¿sí me está entendiendo? Como al Señor. El marido llega y la esposa está en el lugar donde el marido la dejó. ¿Sí me está entendiendo? Las esposas ya me están mirando mal, no importa. Pero hay que poner las tildes bien asentadas donde deben de ir. Mi amado hermano, sí, la sujeción, recuerde esto, es un corresponder, ¿sí?, de lo que usted también, ojo, de lo que usted también recibe. Y ahí es donde miramos la moneda. Y ahí, mi amado hermano, es donde el hombre, sí, juega el rol preponderante para que el matrimonio sea realmente, sí, un verdadero oasis. Verso número 23. Porque el marido es cabeza de la mujer. Ahora, vamos a entrar en materia. ¿Qué cosa es el marido, mi amado hermano? Ahora, no significa que las mujeres sean descabezadas. No. De hecho, en un estudio, sí, el cual estuve, sí, en días anteriores escuchando y viendo, sí, la mujer suele utilizar los dos hemisferios de su cerebro. El varón solo usa uno. ¿Qué le parece? Le invito a investigar por su propia cuenta. Investigue. Métase ahora en el internet que uno puede averiguar mil y un respuestas para todo. ¿Sí? Mi amado hermano, mas sin embargo, no nos referimos al potencial del desarrollo cerebral. Nos referimos en sí mismo a la autoridad impuesta por Dios dentro del matrimonio. Un barco tiene un capitán. Un avión tiene un solo piloto. Un tren tiene un solo maquinista. Y un vehículo solo tiene un solo chofer. El matrimonio tiene una sola cabeza. No hay dos. Solo uno. Amén, esposas. Amén. Las esposas ahí suelen muchas veces crujir y decir amén. ¿Ah? El matrimonio tiene un conductor y esa responsabilidad recae sobre el marido. La Biblia lo designa al marido como cabeza de la mujer. Amén. Recuerda que estamos hablando de autoridad, es decir, que él es el que conduce el matrimonio. Amén. En cuyo caso se podría simplemente, con un lenguaje, diríamos así, de representación, ¿sí?, la mujer se vuelve simplemente su copiloto. Si hablamos, ¿sí?, en el caso de un avión. En el caso de un vehículo, se vuelve, como usan los traileros que suelen llevar a su lado, un oficial. ¿Verdad que así es? ¿Sí? Mi amado hermano, en el matrimonio, la cabeza, si la autoridad de la misma recae sobre el varón. Pero las responsabilidades que existen o recaen sobre la cabeza del matrimonio, los estándares bíblicos son muy altos, ya que el responsable tendrá que dar cuenta de su matrimonio a Dios por lo que hace o por lo que ha hecho en el mismo. Ahora, primeramente vayamos por favor a 1 Corintios capítulo 11, verso número 3.
Primera de Corintios, capítulo número 11, verso número 3. Antes de leer el texto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hay dos vías. Allá atrás hay papelitos, pueden pasar para ponerlas por escrito si quiere reservar el anonimato, pero si lo quiere hacer públicamente puede alzar su mano y formular la pregunta. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí referente al tema? Sí, los está tirando, ¿no? A ver, hermana, dígame. Ya, perfecto, excelente pregunta. Ella nos dice, pero esta aplicación o este parámetro es solamente para cristianos y no para los no cristianos. Bueno, si lo queremos ver bajo la óptica, ¿sí?, bíblica, la palabra de Dios es para todo el mundo. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, tal como Pablo también lo menciona en otro de los textos, no es de interpretación privada o exclusiva para unos cuantos. La Biblia es una reglamentación, ¿sí?, toda ella para el mundo. Pero, ¿quiénes la obedecen? ¿Quiénes realmente la ponen en el sitial? No digo en el lugar. Usted la puede dejar encima de la mesa diciendo, ahí está la Biblia, pastor. Mi hogar es cristiano porque la Biblia la tengo abierta en Salmo 23 encima de la mesa. O porque la dejé abierta en el carro. No. La Biblia o la demanda de ella, si del Señor, es para la raza humana. Pero se está, diríamos así, como que sobreentendido que quienes la viven son los que verán los beneficios de esa demanda. Amén. Solo los que la adoptan como un estilo de vida podrán ver el beneficio de la demanda bíblica. Ahora, si eso recae sobre los cristianos, gloria a Dios. Amén. Pues si ellos mismos no asumen lo que la Biblia demanda, será un hogar común y corriente, infeliz. Y utilizando un término un poquito grosero, un hogar desgraciado. Mi amado hermano, sí, en Corintios capítulo número 11, verso 3, aclaro, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta para avanzar? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Verso 3. Pero quiero que sepáis, amén, que Cristo, eso sí, ahora, ¿quién es la cabeza de la mujer? A ver, ¿dónde están los hombres? Acá estamos, ¿verdad? Usted es cabeza de la mujer, gloria a Dios, tiene autoridad sobre ella, en jerarquía. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Uy, mire cómo va el asunto. Dios me ha dado, ¿verdad?, jerarquía en el matrimonio sobre ella. Pero a su vez, yo mismo me debo a Cristo. ¿Sí me está entendiendo? Si yo no respeto la autoridad que está por encima de mí, no te asombre que los que están por debajo de ti tampoco te den la autoridad que tú tanto reclamas. Y en el matrimonio eso es muy común. Ellos quieren que su mujer les obedezca, pero ellos mismos no obedecen a Cristo. ¿Sí me está entendiendo? ¿Verdad? Tú quieres que ella cumpla, que ella se sujete, que ella haga lo que tú dices. Perfecto, está bien. Pero mi amado hermano, aprende a sujetarte para que se sujeten también a ti. Mire, esto es como la ley del perdón. Aquel que ha perdonado, si se acerca a su padre a pedir perdón, se le perdonará. ¿Verdad? Así lo dice la Biblia, ¿o no? Acompáñame, los veo con cara de duda. Acompáñame rápido, no pierdas Corintios 11. Mateo, rápidamente. Evangelio según San Mateo. Capítulo 5.
Versículo 14 y 15. Digo que esto es similar, ¿no? El tema de la autoridad con el asunto del perdón. No digo que es igual. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Verso 15 del capítulo 6 de Mateo. Mateo 6, verso 15, 14 y 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Apliquemos la misma regla. Si tú exiges respeto, si tú exiges responsabilidad, si tú exiges amor, debes de entender que lo mismo a ti también se te demanda. ¿Amén? ¿Sí me estás entendiendo? Porque sobre ti hay alguien que también te está pidiendo que te le sujetes. Dice el versículo número 3 del capítulo 11 de Corintios: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de ¿quién? Miren cómo la autoridad va de jerarquía sobre jerarquía. Tú quieres que tu esposa, ¿verdad?, haga lo que tú deseas. Tú debes de hacer lo que desea Cristo también. Amén. Tú deseas que ella te ame, tú tienes que darle amor. Tú tienes que corresponder en función de la sujeción en la cual tú mismo te encuentras. Mi amado hermano, termina diciendo el versículo número 3: y Dios, la cabeza ¿de quién? Ahora, Cristo, mi amado hermano, Él mismo también se le sujeta a su Padre. Cristo dijo acerca de sí frente a los fariseos y los escribas cuando era confrontado: el Padre es mayor que yo. No en cuanto a divinidad, pero sí en cuanto a jerarquía. Jesús es Dios, claro que sí. Nuestro Padre Celestial, Jehová, es Dios, por supuesto. Pero en cuanto a jerarquía, el Padre es mayor que Jesús. En divinidad, iguales. Amén. Pero en sujeción hay una regla que obedecer. Por eso es que el Padre, al ver la obediencia de su Hijo, si este elogia diciendo: este o en este Hijo, si este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, por jerarquía. Mi amado hermano, en el matrimonio hay también jerarquía. Si Dios la tiene, ¿por qué no el matrimonio? Usted no puede ponerse a la par, mi querida hermana, si tratando de irrespetar o violentar la ordenanza de pronto que ha dejado establecido, si el padre de familia o el esposo dentro de la casa. Si el papá dijo: nadie sale hoy porque todos tienen que, de pronto se me ocurre, hacer la tarea, no puede venir una madre y decir: muchachos, ya se fue el papá, ahora sí, todos pueden salir. Se violenta, se quebranta la autoridad. Amén. Es necesario, mi amado hermano, respetar estos principios tan esenciales del respeto, ¿sí?, para poder tener un matrimonio feliz. Cuando vamos a la escritura, ¿verdad?, que vimos Corintios 11, verso 3, Cristo sí es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de quién? De Cristo. Cuando vamos al libro de los Gálatas, Efesios 5:21, Efesios capítulo número 5, el marido, dice la Biblia en el verso 23, es cabeza de la mujer. Efesios 5, versículo 23. Así como Cristo lo es, ¿con quién? Con la iglesia. Es cabeza de la iglesia, la cual, ¿qué cosa dice la Biblia que es? La cual es su cuerpo. Y Él, ¿qué cosa es para la iglesia? Es su Salvador. ¿Qué cosa es Cristo para la iglesia?
Pero pareciera ser que a veces los maridos o las cabezas de los hogares son la perdición del matrimonio, cuando debieran depositar más bien en ellos la salvación de su matrimonio. Mi amado hermano, si tú te sujetas al Señor, de seguro los que están por debajo de ti también se sujetarán a ti. Dice la Escritura, mi querido hermano, en el libro de Colosenses, carta a los Colosenses, más adelante, capítulo número 3, verso 18 y 19. Colosenses capítulo 3, verso 18 y 19. Vamos a entrar en ejemplos. No hay cosa mejor que ilustrar la enseñanza. ¿Ya lo tienen? Casadas, estad, y mira el verbo, estad, eso significa permanencia. Estad sujetas a vuestros maridos. Y dice ahí que esto, ¿qué cosa le dice a usted, mi amada hermana? Como conviene en el Señor. Es conveniente que tú le demuestres a tu marido, sí, que él sí está, mi amado hermano, mi amada hermana, él está bajo el control del matrimonio, bajo el control de la relación. Esto no es una pelea, esto no es un ring de boxeo. No que él dice esto y yo digo lo otro. No que él me dice que vaya por aquí y yo me voy por el otro lado. No. Tú debes de entender que si tu marido te ha dado la pauta de que hagas algo, mi querida hermana, no te compliques. Hazlo como él te lo ha pedido y guarda la armonía dentro de la relación. Amén. ¿Para qué buscarle, como suelen decir, si la quinta pata al gato? Si tu marido te ha dicho, no seas malita, si lávame esta camisa, lávasela. Amén. Y si quieres dar el otro paso siguiente, plánchasela. Y si quieres dar un poco más allá, viste, no es lo que se le pasa. No lo engriatan. Mire, yo no le puedo decir qué hacer en detalles, pero usted sí conoce cómo congraciarse con la persona que usted está viviendo. ¿Verdad que sí? Cada quien conoce de su pareja cómo le gusta ser atendido. ¿Verdad que sí? De pronto, si a su marido usted sabe que le gusta, qué sé yo, en la sopita que hace, es por morearle el queso, es por morearle el queso. Y diga, uy, él va a decir, qué bueno, hoy me has hecho el mejor plato de tu vida. Pero a veces cuando se quiere reñir, cuando se quiere pelear, sí, la sopa hasta sin sal. Y no porque no sepa cocinar, sino porque busca la forma de que haya un desquite de pronto por alguna pelea provocada en horas de la mañana. Mi amado hermano, dice la Biblia, casadas estéis sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Verso número 19, ¿cómo empieza el señorío del esposo en casa para ser cabeza? Miren lo que dice el verso 19. Marido, amad a vuestras mujeres. Amado varón, esposo, Dios nos ha solicitado, nos ha ordenado que de ti debe de salir hacia ella, el poder suplir en el corazón de ella su estabilidad emocional y sentimental. ¿Cómo tú vas a llenar eso? Con amor. Ahora, el amor del cual se habla en este texto bíblico es el amor no sexual. Recuerde que usted ya sabe esta clase, que se ha enseñado también abiertamente. Bíblicamente hay 4 tipos de amor. ¿Sí? En el griego, para decir amor, existen 4 términos. El primero de ellos es el amor, filial. El amor que usted puede encontrar, diríamos, entre algún hermano. Hay el amor storge, que es el amor de familia. Hay el amor eros, que hasta una marca de ropa interior existe, que es el amor netamente sexual. Pero en este texto, el amor que se determina ahí es el amor ágape. El amor que Dios
puede llegar a tener por el hombre. Dios le ha dicho al esposo: maridos, amen como yo los amo. ¿A quiénes? A su mujer. Mi amado hermano, ¿tú amas a tu mujer? No digo que si la quieres. Amén. Cuidado, nos ponemos en la posición de Pedro frente a Jesús. Jesús preguntándole: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contestando en el idioma, obviamente, sí, arameo. El cual dice: sí, Señor, tú sabes que yo te quiero. En el español, cuando usted lo lee el mismo término: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero no, en el griego decía querer, no decía amar. Vuelve a repetirle el Señor: Pedro, ¿tú me amas? Y Jesús: Señor, tú sabes que te quiero. Hasta la tercera. Y en la tercera Pedro se da por vencido y dice: Señor, tú lo sabes todo. Y de esa manera el Señor, sí, en su misericordia, encomienda a las ovejas, es decir, para que Él pueda, juntamente con los otros apóstoles, lidiar la iglesia, apacentar la iglesia. Mi amado hermano, ¿tú amas a tu mujer? ¿Tú demuestras el amor de Dios en la vida de tu cónyuge? Muchas personas utilizan la famosa expresión cuando quieren dar por terminada su relación: es que yo ya no siento lo que sentía antes, o yo ya no la amo. Mi amado hermano, amar no es una opción. Para un creyente que quiere poner la Biblia en el sitial que se merece, es un mandamiento. Óyelo bien, amar no es una opción, no es una alternativa que tú tienes en el matrimonio, de que si la quieres, la das, y si no la quieres, no la das. No, no. La Biblia, por eso te he hecho leer, dice el verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres. Es una orden. Amén. Una orden que obviamente se hace fácil en cumplirla cuando, al unirte con ella en casamiento, sabes bien, mi amado hermano y hermana, que lo has hecho en el Señor. Ahí es fácil de cumplir. El problema de muchos matrimonios es que, porque no ha habido amor desde que inició la relación, entonces ya en la relación misma se vuelve un viacrucis. Pero no por eso podríamos decir que las cosas están perdidas. Por eso es que a Cristo apareció en nuestra vida, aún teniendo parejas que no son cristianas, porque el Señor, y usted lo sabe bien, ha venido a deshacer las obras del diablo. Y una de las mayores obras que el diablo está haciendo en nuestra sociedad es destruir los matrimonios. Pero para pena y vergüenza de muchos cristianos, es que sabiendo y conociendo que tienen a Cristo, se dejan vencer en el matrimonio por el diablo. Porque no se alinean a las demandas de Dios para su matrimonio. Y una de las primeras demandas para el marido como cabeza. Recuerda, tú eres cabeza del matrimonio, cabeza de tu esposa. Cristo, ¿cómo manifiesta su misericordia en tu vida si es cabeza tuya? ¿Él te ama o no te ama? A ver, ¿cuántos dudan de que si Dios los ama o no los ama? ¿Tiene usted alguna duda? ¿O está seguro, completamente seguro de que Dios lo ama a usted? ¿Verdad que está seguro? Y por eso, si va el amén que fortalece atrás su respuesta, diría el mismo amén por su mujer. Ya vio cómo escasearon. Usted es seguro para decir: yo sé que mi cabeza, ¿cuál es la cabeza del esposo? Cristo. ¿Cristo me ama o no me ama? Yo estoy seguro que Cristo me ama, porque Él es mi cabeza. Su esposa podría decir lo mismo de usted. Él es tu cabeza. ¿Y tú eres cabeza de quién? Ella debe de sentir lo mismo
que tú sientes por Cristo. El problema es que las esposas no sienten amor de parte de sus esposos. Y esto no se refiere o no se limita a decirle que la amo. El diablo también me puede decir que me ama. Mi amado hermano, esto se limita a comprobar, a demostrar o a manifestar, porque Dios me ama no solamente porque me lo dice, Dios me ama porque me lo demuestra y aparte me lo dice en su palabra. ¿Sí me está entendiendo? Mujeres, esposas, ¿cuántas esposas hay aquí? Hay bastantes esposas. ¿Ustedes están seguras que sus esposos la aman? ¿Ya vio cómo baja también? ¿Cuál es el desafío? Por cuestiones de tiempo. Usted, mi amado varón, esposo, debe de poner en su vida como meta espiritual, ¿sí? Debe de poner, mi amado hermano, la meta de alcanzar para con ella el amor que ella necesita. Y eso va anexado no solamente ¿sí? a un testimonio hablado, de simplemente de transmitir y ir como loco repitiendo por la calle: yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Y no. Porque ella le va a decir también, a ver, ella igual le va a decir la misma respuesta, sí, pero de otra manera. Demuéstramelo, demuéstramelo, demuéstramelo. El amor, mi querido hermano, sí, si bien es cierto en Dios es una ordenanza, debe de ir reflejada con manifestaciones. Ahora, ¿cómo se puede manifestar el amor que Dios quiere que tú como cabeza le des a tu esposa? Mi amado hermano, eso lo aprenderemos sí, hoy mismo. Una de las formas, verso 19: maridos, amad a vuestras mujeres. Y lo primerito que me enseña la Biblia es: no seáis ásperos. ¿Con quiénes? Ahora, ¿qué implica ser ásperos con ella? El próximo día jueves lo vamos a ver, eso sí. Solo se le dicho. Mi amado hermano, no sea áspero. Ahora, ¿cómo yo podría ser áspero con mi esposa? Recuerde que de eso lo meditaremos el próximo día jueves con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si el Señor hoy habló a tu matrimonio, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Aleluya. Oremos.